Somos una voz que se levanta entre pueblos, ciudades y altar. Con pasión sembramos esperanza, porque Cristo nos llamó a anunciar. Cada paso lleva su palabra, cada onda un mensaje de amor. En el valle, la montaña y la plaza, su verdad resuena con fervor. Marcos capítulo 4, versículo 24. Voy a leer una Biblia de equivalencia dinámica. El texto dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El texto dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Presten mucha atención a lo que... ¿Por qué la Biblia nos llama a prestar atención a lo que oímos? ¿Por qué nos llama la Biblia a prestar atención a lo que oímos? Luego dice el texto, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, en Reina Valera dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, los que ¿qué? Los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Los que leen, los que oyen, los que guardan. Oiga, cuando en la Biblia se dice algo, no se está diciendo para llenar espacios vacíos. Se está diciendo con un propósito. Estamos en la serie Santificados en cada área de la vida para la gloria de Dios. Si no nos santificamos, si no vivimos apartados para Dios, no vamos a ver resultados. Los resultados requieren disciplina. La gente ve a este jugador de baloncesto, Michael Jordan, y dice, wow, la gracia de Dios estaba sobre ese hombre. Sí, la gracia de Dios, pero también la disciplina. Él salía de la escuela y dice que se quedaba desde las 3 de la tarde jugando baloncesto hasta las 12 de la noche, que su mamá tenía que salir a decirle que entrara a la casa porque ya debía acostarse. Él no llegó a ser el mejor por casualidad. Él llegó ahí porque se esforzó. Asimismo en la vida cristiana, un cristiano no llega a ver la gloria de Dios por casualidad. Iba pasando por ahí y se le pegó el asunto. No, las cosas de Dios no suceden así. Todo sucede con propósito. Nada viene de la noche a la mañana y nada viene por suerte. La suerte no existe. La suerte uno la va haciendo día a día para que las cosas salgan como uno quiere. ¿Me siguen? Esto no se trata de que yo soy el niño o la niña bonita de Jehová y que Dios decidió bendecirme. Esto se trata de esfuerzo es igual a resultados. Hemos recibido la gracia, Jesús pagó por ella, no tenemos que hacer nada para que la gracia esté sobre nosotros, pero para que Dios cumpla lo que ha prometido sobre nuestras vidas, las promesas de Dios, me enseña la Biblia, que están sujetas a la obediencia. Si no hay obediencia, no hay promesas cumplidas. Hay promesas que son profecías, que haya o no haya obediencia, se van a cumplir. Por ejemplo, Cristo viene. Obedezca al creyente o crea eso o no crea, Cristo se va a manifestar. Ahora, el Señor dice que para que las cosas nos salgan bien en la vida, debemos ser atentos o debemos estar atentos a su palabra. Si no estamos escuchando a Dios, no vamos a ver resultados. Oiga como dice el texto. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, Biblia de Equivalencia Dinámica. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Oiga cómo dice el texto, presten mucha atención a lo que oyen. El Señor aquí viene enseñando una parábola a sus discípulos de lo importante que es el crecimiento espiritual. Y el Señor empieza en el capítulo 4 hablando acerca de el sembrador. Y el sembrador que sale a sembrar es aquel que lleva la palabra, en este caso, el que llevaba el mensaje del evangelio a la audiencia que le escuchaba. Y el sembrador tiró esa semilla en diferentes tierras. La palabra que todos recibimos todos los domingos, todos los miércoles en esta congregación es la misma. Aquí no se le da un mensaje a cada quien por separado. Todo el mundo recibe el mismo mensaje. El punto es cuánta atención tú le estás prestando a ese mensaje. Es lo que va a determinar
¿dónde vas a terminar? Hay gente que escuchan la palabra y así como la escucharon, así mismo se olvidan de ella. No prestaron atención para lo que se decía cuando salen cuando salen a la calle, cuando salen por esa puerta, tampoco ponen por obra lo que escucharon porque no prestaron atención. Entonces mucha gente dice, el evangelio no funciona. No es que el evangelio no funciona, es que si no prestamos atención a la palabra, no vamos a ver lo que él ha prometido. Se requieren tres cosas, repita conmigo, tres cosas para ver la bendición de Dios. Primero, oír la palabra. Segundo, recibir la palabra. Cualquiera oye la palabra, pero no cualquiera la recibe. Y tercero, dar frutos. Dar frutos es poner por obra lo que yo estoy escuchando. O sea, usted ve personas que van a una iglesia, se congregan quizás toda la vida y escuchan la palabra y hasta tienen la facilidad de retener textos bíblicos y de poder citar textos bíblicos con mucha facilidad. Pero cuando usted ve su estilo de vida, usted se pregunta, ¿y dónde está la parte práctica de lo que me estás hablando? ¿Cuándo voy a ver en tu estilo de vida lo que tú estás recibiendo? Por eso es que mucha gente no ve la gloria de Dios. Repita conmigo, Dios no hace acepción de personas. Dios bendice a aquel que se sujeta a su palabra. Entonces Jesús está enseñando esta parábola en todo el capítulo 4 de Marcos. A partir del versículo 10, el Señor empieza a hablar acerca de la razón por la cual Él está enseñando en parábola. Acuérdese que una parábola es tomar algo físico para ilustrar una verdad espiritual. Cuando se habla en parábola, el Señor lo que está haciendo es preparándonos para que podamos entender las cosas del reino. Y usa elementos de la vida cotidiana, cosas que usted y yo conocemos, para hacernos entender esa verdad espiritual. Y si el creyente no tiene el oído pulido, no está prestando atención, es posible que no haya entendido el mensaje. Lo que se olvida es aquello que no valoro. Lo que se queda para siempre conmigo es aquello que le doy importancia. Por eso usted ve que dos mujeres y un camino no se le ha olvidado a ustedes. Pero sí se le olvidó el texto que usamos la semana pasada. Entonces debemos preguntarnos, ¿amamos la palabra del Señor? Aló, repitan conmigo, el pastor lo que quiere es ayudarme. Mira, a partir del versículo 14, el Señor empieza a enseñar acerca de que la parábola es dada con el propósito de que ellos entiendan, la parábola del sembrador obviamente, dada con el propósito de que ellos entiendan la importancia de guardar la palabra, de no dejar que Satanás robe la palabra. Satanás les roba la palabra a los creyentes y lo usa las pruebas, los momentos difíciles para que estos dejen de escuchar. Y ojo, usa los medios para poner información errónea, para que uno crea más al espíritu que está operando en los aires que a las promesas de Dios. Hay gente que tiene más fe en lo que dicen los medios tradicionales que en lo que dice la palabra. Hay gente que cree más lo que dicen las redes sociales que lo que dice el texto sagrado. Esas personas, obviamente, no tienen una vida espiritual saludable. Dependen del sistema, no del Dios del cielo. Y luego el Señor llega a los versículos que hemos leído al versículo que hemos leído, donde el Señor está hablando acerca de que aquellos que tienen dones, aquellos que tienen la revelación de Dios, aquellos que tienen el mensaje de Dios, tienen que cuidar lo que escuchan. Yo conozco amigos en la fe que han perdido el ver la gloria de Dios porque se dejaron llevar de lo que escuchaban. En la Biblia vemos hombres y mujeres de Dios que fueron destruidos por escuchar voces erróneas. Y la guerra espiritual que usted y yo tenemos hoy ya no es una guerra contra un endemoniado gadareno que está ya en el cementerio y que hay que atarlo. Ahora los endemoniados gadarenos están en la casa de gobierno, están en la política, están en las redes sociales, están en la educación, están por todas partes. Y se visten de personas ilustres, de buenos pensadores. Pero cuando usted presta atención a lo que están hablando, usted se da cuenta de que realmente es la voz del diablo que está saliendo a través de sus labios. Pero cuando el cristiano no está santificando su vida, no va a ser capaz de darse cuenta de estas cosas. Por eso el tema de hoy es santificar los oídos. Lo que tú escuchas tiene mucho que ver hacia dónde te diriges. Repita conmigo, santificar los oídos. Aquí vemos a Jesús enseñando en parábola, como bien decía, y el Señor está haciendo énfasis en no solo oír, sino qué es lo que se oye. ¿Qué ustedes están escuchando? Cuando ustedes abren las redes sociales, escuchan cosas buenas,
escuchan un mensaje que habla de la gracia y de la verdad de Cristo, o escuchan voces que lo que están haciendo es tratando de que nosotros perdamos el control, la seguridad y empecemos a pensar que vienen por nosotros, que nos van a hacer daño en algún modo simplemente porque somos de tal raza o de tal país. Están jugando con nosotros, fuerzas del mal. Hay una parte que es verdad, pero hay otra parte que está jugando con la mente del ser humano. ¿Han escuchado ustedes acerca de las noticias amarillistas? ¿Han escuchado ustedes acerca de la psicología inversa o de la psicología oscura? Todo esto se utiliza cuando se quiere agarrar un grupo de personas y mantenerlo bajo la ignorancia o dividirlos. Y esto Satanás lo usa en la Biblia. Satanás es experto tratando de meter en el oído del creyente cosas que le pueden llevar a la destrucción. Bueno, lo hizo con el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 4. ¿Qué hizo cuando se le presentó a Jesús? Si eres hijo de Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuestionó a Dios, cuestionó la identidad de Jesús. Trató de meter en la mente de nuestro Señor y Salvador pensamientos que no estaban ahí. O yo soy el único que a veces estoy luchando con pensamientos que me quieren hacer dudar de lo que Dios ha dicho. O eso le pasa a ustedes también. Bueno, yo veo algunos que no dijeron amén. Me imagino que ustedes son ángeles que nos visitan, porque la Biblia dice que a veces hospedamos ángeles sin darnos cuenta. Entonces ustedes son ángeles que vienen desde allá, de algún lugar del espacio y están aquí con nosotros. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí, ángeles. Pero todos estamos batallando, estamos luchando con estas cosas, porque esto es parte de la guerra espiritual. Entonces, cuando Jesús está con estas personas, que entre ellos no solamente había una multitud, sino que también estaban sus discípulos, el Señor está haciendo una diferencia entre los oidores superficiales y los oidores obedientes. El oidor superficial viene y se siente, escucha el mensaje y dice, gloria al Señor, qué bonito el mensaje. Se va y no pone nada por obra. No medita en la palabra, no evalúa su estilo de vida, pero el que es discípulo dice, esta palabra yo tengo que meditar en ella. ¿Por qué el Señor me hace este llamado? ¿Por qué el Señor me está hablando de que es importante de que yo cuide lo que estoy escuchando? Si no cuidamos lo que escuchamos, podemos terminar muy desviados del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre hago mención de algo que me pasó en New York. Un pastor me invitó a una cruzada y el pastor lo que quería era evangelizarme para que formara parte de una compañía de vender café. Entonces yo salí para allá, para la cruzada, y allá me tenían a un empresario para que me adoctrinara, enseñándome acerca del café. Y yo terminé vendiendo café. Y todos los hermanos de esta iglesia compraron café. Y yo hablaba más del café que de Jesús y de los puntos que había que cumplir cada 30 días. Y andaba yo en la atmósfera del café. Y un día el Señor me dijo, yo no te llamé a vender café. Uno puede perder el enfoque con mucha facilidad cuando no discierne lo que está escuchando. Por eso cuando alguien me hace propuesta que no tiene nada que ver con lo que yo hago, yo le digo, no tengo tiempo para eso. No, pero mira, que esto es bueno, que este producto. No tengo tiempo para eso. A mí se me llamó a predicar el evangelio y en eso me estoy enfocando. La vida es muy corta para andar en tantas cosas. Hay gente que usted lo ve que hacen 100 cosas a la vez. A algunos les sale bien, a otros no les sale bien. Yo soy de las personas que solamente puedo hacer una cosa a la vez. Pero a la hora de nosotros escuchar la voz que nos está hablando, sabemos discernir quién es que habla. Sabemos discernir si esto va conforme al plan del Señor. Por eso que el Señor aquí está haciendo una diferencia entre los oidores superficiales y los oidores obedientes. El oidor obediente cuando escucha la palabra se va a ponerla por obra. El oidor superficial escucha la palabra y así mismo como la escuchó, así mismo se le olvidó. Sale de la iglesia, no retuvo el texto, no retuvo la enseñanza, no entendió nada. Son estas personas que típicamente usted la ve en las congregaciones. Hoy no había fuego en la iglesia. Bueno, primeramente aquí no venimos a hacer un fuego, porque si hacemos un fuego se puede quemar el edificio. Estoy bromeando. Aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Y del fuego que habla la Biblia es del fuego de la santidad, que surge en nosotros cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra. No hay fuego del Espíritu si no hay una vida aplicada a los principios. Entonces el creyente piensa que por sentir ya Dios lo justificó. Ah, yo sentí bonito, eso es que Dios está conmigo. No, eso no indica de que Dios está contigo, el hecho de que hayas sentido. Tienes que tener convicción
La convicción no se basa en un sentir, sino en lo que escuchas. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces la fe se alimenta por lo que yo escucho. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? El propósito era llamar a una escucha responsable que produzca frutos espirituales. El Señor aquí está haciendo un llamado, le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que escuchar esto y ponerlo por obra si quieren crecer. No hay crecimiento si no hay información bíblica. Cuando usted va a una congregación y usted ve que el servicio se centra más en alabanza y adoración, más en salto y en brinco, más en corredera, más en un mensaje manipulador, no se está predicando palabra. La palabra no debe ser predicada para manipular. La palabra debe ser predicada para informar a la gente con las verdades del reino, para que estos tomen la decisión de qué es lo que quieren hacer. Si quieren obedecer o si quieren dejar pasar esa información que le puede cambiar la vida para siempre. ¿Aló? Usted sabe las veces que yo como evangelista cometí graves errores escuchando voces que pensaba que venían de parte de Dios. Hasta que un día yo decidí hacer lo que me enseña el Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 119? Bueno, el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es como una lámpara que ella alumbra mi camino. Entonces, a partir de ahí, yo decidí creer lo que dice la palabra y hacer lo que me enseña la palabra, independientemente de las cosas que yo pueda sentir. Porque si algo voy a sentir en mi corazón y viene de Dios, siempre va a estar alineado con la Biblia. Aló, lo que se va fuera del texto dejó de ser dirigido por Dios. Independientemente lo diga el profeta Rambo saca la bazuca o el hombre usado por Dios en el momento, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, no vamos a hacer negocio. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Vamos a ver este texto en el original. Vamos a ver un poco de lo que el texto nos dice en griego. No voy a usar las palabras que se utilizan en griego porque si la pronuncio no la vamos a entender, mejor voy a explicar el significado de cada palabra. Amén. En este texto se usan varias palabras que cuando la analizamos en el griego podemos entender con claridad que el mensaje es muy claro y que se le debe prestar mucha atención. En griego dice oír, escuchar con atención activa, no pasiva. O sea, la palabra que Jesús usa en el griego para invitarnos a nosotros a oír, dice, esto tiene que ser prioritario en su vida. Esto debe ser algo que usted tome muy en serio. Hoy en día, lamentablemente, digo lamentablemente porque esto nos afecta a todos los cristianos. Hoy en día ustedes saben cómo están las redes sociales, que hay predicadores y apóstoles y evangelistas y maestros y profetas y pastores por un tubo y 7 llaves. Y usted se pone a escuchar a esa gente y usted dice, ¿cuándo me va a mencionar la Biblia? ¿Cuándo me va a tomar el texto bíblico que leyó y lo va a explicar? ¿Cuándo lo va a hacer? Entonces todo el mensaje es almático, enfocado a la necesidad de la persona. Dios va a agarrar a tus enemigos y Dios lo va a matar, Dios va a destruir a tus enemigos, pero mis enemigos lo creó el Señor también. Mis enemigos son hijos de Dios también. Jesús me dijo a mí que yo debo orar por mis enemigos y bendecirlos. Y ahora un predicador me dice que Dios va a matar a mis enemigos. Entonces yo no entiendo, que alguien me explique. Entonces vienen y me dicen que el evangelio de Dios me enseña que yo tengo que ser rico. Todos los que estamos aquí queremos ser ricos. Pero usted cree que una persona que es un mal administrador podrá ver riquezas. Una persona que no sabe honrar a Dios con su finanza podrá ver riquezas. Pero todos queremos ser ricos. No venden, no dan la música que queremos. Entonces, ¿qué crea esto? Un evangelio sensacionalista y un grupo de cristianos que andan detrás de Dios como que Dios es el mago de la lámpara de Aladino y que nada más hay que decir la palabra clave y él me da lo que yo estoy esperando. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que fuimos llamados para su gloria. La Biblia enseña que fuimos llamados a servirle en amor y obediencia. La Biblia enseña que tenemos una lucha espiritual primeramente con nosotros, luego contra el mundo y luego contra los demonios. Y la Biblia me enseña que yo debo tomar mi cruz, que es obedecer a Jesús en todo momento, aun cuando yo no quiero hacerlo porque no me conviene ser obediente en ese caso en específico. Por ejemplo, ahora que viene la temporada de los impuestos, ya lo voy a dejar ahí, no voy a seguir. Pero más de uno altera mintiendo.
Y después usted lo ve en la iglesia, levanto mis manos. Queremos que nos hagan sentir bien los predicadores, no queremos que se nos predique el evangelio. Las palabras de la Biblia, aunque yo quiera o no quiera, siempre van a confrontar, porque hacen un llamado a la obediencia. Y todo el que tiene un área que no ha sometido a Dios, cuando se le dicen estas cosas y no quiere cambiar, se ofende, se molesta, se va enojado contra ese predicador. Bueno, eso no es nuevo, eso le pasó a Jesús. Eso le pasó a Jesús en el libro de Juan. Entonces, mis amados, si queremos ver resultados, repita conmigo, escuchar con atención activa, mis oídos abiertos, todo el tiempo a lo que Dios está hablando. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Cuánto quiere escuchar a Dios? Mire, aquí está donde Él habla. Ahí lo escuchan. Entonces, pastor, ¿usted no cree que Dios habla? Claro, Dios habla. Claro que sí. Dios puede hacer una teofanía, Dios se le puede aparecer a cualquiera de nosotros, Dios no puede hablar a cualquiera de nosotros, pero siempre lo que usted escucha de Dios, fíltrelo por la palabra de Dios. Yo tenía la mala costumbre de que cada vez que yo quería que Dios me dijera algo, yo cerraba los ojos, decía, donde caiga mi dedo, ahí Dios me va a hablar. Y pareciera como espiritual, ¿no? Y yo de repente, un día abro la Biblia y pongo el dedo con los ojos cerrados y dije, aquí Dios me va a hablar. Y de repente caí en un texto que decía, entre vosotros hay uno que es diablo. Y yo dije, bueno, nada más está el Señor, el Hijo y el Espíritu Santo y yo, y ellos no son diablos. Yo voy a dejar esta metodología. Yo voy a mejorar. Entonces, ¿qué hice? Empecé a estudiar la Biblia con entendimiento y con rendición delante del Espíritu. Y cuando yo tengo alguna pregunta, yo me voy a la Biblia, empiezo a leer, y de repente leyendo, el Señor me alumbra a través de un texto y ahí me cae el rema, que es cuando Dios habla a través de la Biblia. Te habla directamente en un caso específico en particular. Dios quiere hablar con nosotros constantemente, pero ¿a qué le estamos prestando atención auditiva? Por eso el Señor dice que nosotros debemos oír con atención activa. El texto también en griego dice que debemos mirar lo que oímos. Es un imperativo de vigilancia espiritual. O sea, es un llamado a estar constantemente vigilando lo que yo estoy escuchando. Muchos de ustedes se ponen a ver un predicador en línea y no están prestando atención ni se cuestionan lo que él está diciendo porque es el ungido de Jehová. En este tiempo, a todo predicador hay que estarlo midiendo con la Biblia, porque vivimos en el tiempo de la apostasía. Y yo he visto grandes hombres de Dios ungidos que se han descuidado y por descuidarse en la palabra terminaron descarriados y enseñando cosas que Dios no envió a enseñar. Por eso es importante que usted como cristiano sea responsable. Cuide su salud espiritual. Así como hacían los de Berea, que Pablo hablaba y decía, espérate Pablo, tú vas muy rápido. Eso que tú dijiste, ¿dónde eso está? Oh, eso está en el rollo de Isaías. Ok, dame un segundo. Sí, sigue Pablo, que ya encontramos el texto que tú citaste. Aló, pero por ejemplo, para que hagamos un pequeño ejercicio. Cuando una persona escucha, Dios te va a prosperar, lo único que tienes que hacer es traer una semilla al altar. Eso yo no lo he encontrado en ningún lugar de la Biblia. Yo lo he buscado desde Génesis a Apocalipsis y yo no lo he encontrado por ningún lugar. Sí, pastor, pero que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le dio a Dios ofrenda. Sí, eso es verdad, pero no lo hacían como un cambalache. Dame que yo te devuelvo. Eso yo no lo veo en la Biblia. Y esa es una doctrina muy famosa entre nosotros. Pacta con Dios ahora y verá cómo salva a tus hijos. Pero si ya Jesús murió en la cruz del Calvario, ya yo pacté a través de la salvación, yo lo que tengo que hacer es orar y hacer guerra espiritual. Con $1,500 no voy a hacer el milagro. Aló, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un hombre dijo, cuanto más ignorante un pueblo es, más fácil de engañar. Otro hombre, que creo que fue William Shakespeare, dijo, la peor tiniebla que puede tener un cristiano es la ignorancia bíblica. La guerra espiritual que tenemos se está combatiendo, atacando lo que oímos, lo que vemos
Y por eso es que debemos santificarnos. Y Jesús en este texto nos está diciendo, en el griego original, nos está diciendo, tengan una vigilancia espiritual constante en relación a lo que están escuchando. Y muchos escuchamos cualquier cosa y la recibimos como palabra de Dios. Muchos escuchamos cualquier mensaje y no lo evaluamos y se puede escuchar muy elocuente y sin darnos cuenta nos están metiendo una falsa enseñanza. Pero la gente de hoy, lamentablemente, y yo espero que nosotros no estemos incluidos en ese grupo, la gente de hoy no sabe escuchar. Mírelo en el arte. Siempre termino yo metido en este tema. ¿Quién me manda a meterme en estas cosas? Pero no me queda otra. Mírelo en el arte. ¿Qué pensará José José, Julio Iglesias, esa gente que hacían un trabajo profesional al escuchar cantantes ahora? Usted dice, Dios mío, ni con autotune este se arregla. Ni con Melody, que es un programa que se usa, afina, da la nota. Pero mira, le dan Grammys. Una canción de la que escucha la gente de ahora, la componen 13 compositores y no llega a 3 estrofas. Y los compositores de antes componían cientos de canciones. Mire Manzanero, el de México. Y hoy 13 no pueden componer una. Hermanos, las cosas están cambiando. La psicología oscura dice que cuanto más tonto es el pueblo, más fácil se puede dirigir. Cuanto menos piensa una persona, más fácil se le puede influenciar. Y hay cristianos que tienen la Biblia en su casa, abierta en el Salmo 91, y la tienen nueva todavía, una Biblia que la compraron hace 10 años, y hasta se sienten contentos con decir, mi Biblia se ve nueva. Bueno, eso es lo que me da a entender que se le ha dado poco uso, por eso se ve nueva todavía. Si la estás estudiando constantemente, debe estar marcada por donde quiera. Repita conmigo, queremos victoria, queremos prosperidad, pero no hacemos lo que Dios dice. Repita conmigo, que Dios nos ayude. Mire, el texto en griego termina diciendo, cuando el Señor habla de la medida, dice medida estándar que indica reciprocidad espiritual. O sea, el Señor lo que me está diciendo cuando me dice en este versículo, mira lo que oís, porque con la medida con que medís o serás medido, el Señor lo que me está diciendo es, con la medida que yo preste atención, con la medida que yo valore lo que se me está diciendo, en base a esa medida yo voy a ser considerado. ¿Cuánto han visto o han escuchado en la radio el anuncio que tenemos en la estación de radio que habla de 2 empleados que uno se consideraba que tenía la habilidad suficiente para que le subieran el salario, el sueldo, y se le acerca al jefe y le dice, jefe, mire, yo quiero hablar con usted porque yo considero que a mí se me paga muy poco en esta empresa. Y en ese momento llega el otro empleado y le dice, oh, espérate, dame un segundo. Dime, fulano, jefe, fui al supermercado y chequeé lo que usted me dijo, vi las naranjas, vi esto y lo otro, y están a tal y tal precio. Y observaste otras cosas. No, no, eso fue todo. Ok. Mientras sigue hablando, llega el otro empleado, el que él consideraba que porque a este le habían subido el salario. Le dijo, jefe, fui como usted me dijo al supermercado, vi las naranjas, vi las manzanas, vi esto y lo otro. Y está un poco caro y por eso consideré traerle una lista de otros frutos para ver cuáles son los que le convienen. Y ahí le cayó el 20 y entendió por qué este ganaba más, porque prestaba más atención a los detalles. Y hay gente que en su relación con Dios no presta atención a los detalles. Hay gente que nada más escucha a Dios cuando están pasando por prueba. Usted lo ve que entran por esa puerta dándose aquel pecho y llorando. Ay, Dios mío, ay, qué prueba. Y se tiran el altar y hasta yo digo, wow, se ve espiritual el hermano. Ya se me convirtió el varón al Señor. Desde que se le ve el problema para el mundial nuevamente. ¿Por qué? Porque no está buscando obedecer. Lo que está buscando es un paño que le seque las lágrimas. Lo que está buscando es a alguien que le resuelva el problema. Cuando el problema está resuelto, a un lado todo lo que Dios está diciendo. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús aquí nos está diciendo, si tú escuchas, si prestas atención, si eres cuidadoso en escucharme y prestas mucha atención de la manera que tú valoras mi consejo, así serás valorado en el reino. O si no, lea la historia de David, que David pudo cometer todos los errores y pecados que cometió. Pero cuando Dios habla de David, dice, él es conforme a mi corazón. Pero David no fue perfecto. Entonces, ¿por qué Dios dice conforme a mi corazón? Esa palabra en hebreo lo que significa una persona que obedece los principios constantemente. Que aunque pecó, se equivocó, rápidamente reflexionaba y decía, espérate, yo estoy mal.
déjame tirarme un ayuno, déjame tirarme un silicio, déjame reconciliarme con mi Dios, porque aquí todos fallamos, aquí nadie es más que nadie en nada, aquí todos somos hijos de Dios y en algún momento podemos fallar y Dios lo que busca de nosotros es que aprendamos a escuchar su voz para que podamos mantenernos centrados aún en medio de las caídas y los días difíciles. ¿Hay alguien en casa? O sea, el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24, confirma lo que está diciendo este texto, haciéndonos un llamado. Repita conmigo, un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Vamos a ver. Mateo 7:24. Vamos todos allá, por favor. Oiga, preste mucha atención porque la Biblia habla con mucha claridad. Cualquiera, oiga cómo empieza él. O sea, este privilegio que él va a mencionar no está solamente dirigido a los hijos, sino hasta el inconverso. Si obedece, Dios lo ayuda. Oiga lo que dice el texto. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que el oír me lleva a hacer. Repito, el oír me lleva a hacer. Cuando yo oigo y presto atención a lo que estoy oyendo, yo me doy cuenta de las cosas que debo ajustar en mi vida. ¿Cuál es la señal más clara de un cristiano que no está oyendo? No sabe reconocer las cosas que debe cambiar. Yo no sé si ustedes han tratado con personas que ustedes le dicen, mira, debes trabajar con eso, tienes que trabajar en esa área. Y esa persona no está escuchando lo que usted le está diciendo. No, yo. Ujú. Estás equivocado, estás equivocada. Yo, no, no, de ninguna manera. Ese tipo de gente crece o se queda en el mismo lugar donde está. Se queda en el mismo lugar donde está, ¿por qué? Porque no está abierto a escuchar para mejorar. Y el Señor aquí está diciendo, el que escucha estas palabras que yo le doy, va a edificar su vida sobre la roca. O sea, va a edificar su vida con fundamento. Van a venir la tormenta a tu matrimonio. Van a venir la tormenta a tu finanza. Van a venir la tormenta a tu salud. Van a venir la tormenta a tu estado de ánimo. Pero no te vas a caer porque edificaste sobre el fundamento que no se puede destruir, que es la fe en Cristo Jesús y el conocimiento de Él a través de la palabra. Aló, el punto es que queremos resultados sin ser buenos oidores. Repita conmigo, resultados sin ser buenos oidores. Nosotros como cristianos debemos mostrar responsabilidad frente a la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Usted y yo somos conscientes que tenemos áreas en la vida que muchas veces leemos en la Biblia que eso debe ser arreglado y nos hacemos los indiferentes. ¿Se acuerdan la serie que toqué el año pasado titulada Grietas? En esa serie yo enseñaba el peligro que se expone un creyente que sabe las cosas que debe arreglar en su carácter y no le está trabajando. Mencionamos a Sansón, tipo más fuerte del mundo, pero no sabía escuchar. No escuchó el consejo de su papá, de su mamá, no escuchó el consejo de los ancianos de Israel, no escuchó, no entendió lo que Dios le mostró cuando mató al león y pudo tomar miel después del león, no entendió nada de lo que Dios le estaba diciendo. No estaba abierto a escuchar. ¿Se acuerdan de David que Dios le dijo, no cense al pueblo? Pero no escuchó. ¿Se acuerdan de Saúl que Dios le dijo, ve y destruye a esos enemigos, destrúyelo a todos, aún a sus animales? Y Saúl no quiso escuchar, hizo lo que le dio la gana. Cuando nosotros no miramos con responsabilidad la revelación frente a nosotros, vamos a pagar consecuencias. Aló, no es que Dios es malo con nosotros. No es que Dios ya desconectó el teléfono de 1-800 Jeremías 33:3. No es que Dios no quiere escucharte. Es que muchas veces nosotros no estamos escuchando a Dios y oramos y nuestras oraciones no tienen efecto porque no estamos escuchando. La calidad de la escucha determina la profundidad de la gracia recibida. La calidad de la escucha determina la gracia recibida. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, Jesús llegó a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Cuando Jesús llegó a la casa de ella, Marta estaba en el comal haciendo las tortillas, haciendo los frijoles, asando la carne. María estaba lavando la ropa. Cuando él entró por la puerta, María dijo, este asunto yo lo voy a echar a un lado. Llegó el maestro, déjeme escucharlo. Y Marta, todo lo contrario. Digo, una visita común, el maestro yo lo veo cada rato por ahí. Maestro, siéntese ahí en lo que yo hago el comal y preparo aquí la comida. Y María se puso a prestar atención y Marta se incomoda y le dice, maestro,
pero tú ves que yo estoy aquí con muchas cosas que hacer y esta muchacha, esta hermana mía, perdiendo el tiempo escuchando tus consejos. Usted no lo escucha hoy en día. Esos Marta, yo lo escucho hoy en día que hablan muchas veces. Usted no tiene que congregarse en una iglesia para tener una relación con Dios. Esos son Martas que están hablando. Esos son gente que son instrumentos del diablo, porque la Biblia llama a congregarnos. Entonces, cuando Jesús está en la casa de estas dos mujeres, a la que le prestó atención, a la que escuchó el consejo, Jesús luego la gratifica más adelante en el capítulo 11 del libro de Juan. Pero en ese momento le dice en el libro de Lucas, le dice a Marta, 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 siempre tan afanada y tan turbada. Una parte es la mejor y María se ha llevado esa parte. Por eso es que cuando Jesús en el capítulo 11 de Juan llega a la aldea que estaba cerca de donde allí estaban, que se enteraron, Marta salió a buscarle y le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y el Señor Jesús le dijo, ¿tú no crees que yo soy ella? Sí, maestro, mira, yo soy judía ortodoxa, yo creo en que los muertos resucitarán y que esto y que lo otro, porque hay gente que sabe Biblia, pero no se la aplica. Y se fue Marta y dejó a Jesús en el mismo lugar. Y le dicen a María, el maestro está allá afuera y te llama. Y cuando María va donde el maestro, le dice exactamente las mismas palabras que dijo Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y Jesús le dijo, ¿dónde le pusisteis? Al que presta atención, recibe gratificación. Al que presta atención, recibe su milagro. El que presta atención ve que Dios honra a los que le honran. El que presta atención verá cómo recogerá frutos a lo largo de su vida. Así que Satanás nos está atacando para que no escuchemos. Y lamentablemente hay muchos cristianos que están siendo destruidos por falta de tener un oído espiritual inclinado a Dios. Cristo no solo salva, forma discípulos que oyen y obedecen. Él no solamente nos salvó, Él nos quiere hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que aprender a obedecer. Ser un oidor sin ser obediente, eso no sirve para nada. Por eso usted ve gente que usted le está predicando y ellos hasta sienten con la cabeza diciendo, sí, es verdad lo que él dice. Pero después salen a la calle a seguir en las mismas cosas que andaban, cosas que no glorifican a Jesús. Hermanos, esto se trata de un estilo de vida. Y para yo poder vivir en victoria, yo tengo que aprender a santificar todas las áreas que la Biblia llama a santificación. Santificación es apartarse para Dios. No todo el que oye la palabra la recibe. Repita conmigo, no todo el que oye la palabra la recibe. Por eso Jesús advierte que el oído debe ser santificado. Si el oído no está siendo santificado, es muy común que estés aquí cantando una canción cristiana y saliendo por esa puerta esté de paisano a paisano. ¿Aló? O si no, la vida es una selva de cemento llena de fieras. Y hasta tratamos de justificar la letra. No, esas son letras de la vida diaria, eso habla de la realidad. Como una señora que me criticó porque yo tenía una barbita, una chivita, como le decimos. Y yo llegué a su casa y la encontré viendo novela y le dije, hermana, entonces yo estoy en pecado por la chivita, usted ve novela y usted es una santa. No, porque estas cosas enseñan la realidad del mundo actual. Dije, qué cosa. El legalista sabe ver el mal de todos menos el suyo propio. Por eso es que debemos ser cristianos. El cristiano no anda como legalista por ahí. El cristiano anda amando a su hermano y diciéndole la verdad en el amor de Cristo, sin faltar el respeto, sino haciéndolo por amor. Repita conmigo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Este texto nos enseña que lo que oímos forma nuestra fe. El texto dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Por eso es que yo tengo que santificar mi oído, porque el buen mensaje de Dios y la revelación de Dios viene por lo que oigo. Y si yo no sé discernir lo que oigo, puedo escuchar cosas que creyendo yo que me están acercando a Dios, me alejan de Dios. Hoy hay muchas cosas extrañas. Hoy tenemos el otro evangelio, como Pablo le llama en Gálatas. Hoy hay gente predicando un evangelio raro.
Y hay gente cristiana que le está prestando atención a ese evangelio raro y después terminan diciendo que ellos no necesitan tener una relación con Jesús porque ya ellos tienen una relación con el omnipotente. Y que Jesús en griego significa cara de caballo, que esto que lo otro. Y eso fue una traducción que hicieron un grupo de gente burlándose de Jesús. Y ellos toman esto como nueva revelación, como nueva enseñanza, porque se meten en la cabalá, en la mística judía, en todas estas cosas que lo único que hacen es confundir al que quiere tener un fundamento sólido. ¿Verdad que cuando usted va a tomar agua, principalmente en nuestros países de América Latina, usted nunca se pega de la llave, del grifo, creo que le dicen en algunos países, usted nunca se pega directamente de la llave? Usted siempre busca una botella de agua purificada porque se va a enfermar. Qué cosa que para tomar agua natural, terrenal, tenemos ese cuidado, y para escuchar enseñanzas bíblicas no tenemos el cuidado de filtrarla por la Biblia, a ver si es pura la palabra. No sabemos ver el contexto de un texto, no sabemos discernir si la predicación realmente está sustentada en lo que Dios dijo o en las emociones del que está hablando. Repita conmigo: oír va a hacer que Dios se revele más a nuestras vidas. Oír sin discernimiento endurece el corazón. Lamentablemente yo he visto mucho esto, yo he visto personas que oyen sin discernimiento y terminan endureciendo el corazón. ¿Cómo así, pastor? A mí me ha tocado tratar con personas que un día se sientan en la banca, obedecen la palabra, asimilan la palabra, pero cuando lo que se está diciendo toca sus intereses, dicen: hasta aquí llegó la fiesta, cada quien para su casa. Entonces eso es oír sin discernimiento, que fue lo que hizo el joven rico, ¿se acuerda? El joven rico le dijo: maestro, ¿y qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Y ahí tenemos un diálogo interesante, porque él está hablando que él quiere heredar. Era joven, lo que da a entender que esa riqueza él no la obtuvo trabajando. Pero eso es otro tema. El punto es que cuando Jesús le dice las condiciones, porque Jesús sabía que él amaba el dinero, dijo: bueno, maestro, maestro, vamos a hablar luego, que se me presentaron algunas cosas. Esa diplomacia, ¿no? Que hipócrita del mundo. Maestro, vamos a hablar luego, que me entró un mensaje de texto, me están esperando. Segundo, oír sin discernimiento endurece el corazón. Marcos 4:15. Dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Tienen tanta preocupación, tienen tantas cuestiones de su agenda personal que no son capaces de decir: esto yo tengo que moverlo por amor a Dios. La gente le gusta que le digan las cosas que quieren escuchar, pero cuando le dicen las cosas que deben escuchar, se molestan y se ofenden. Esa es la generación en la que vivimos. No, hay que ser estilo Jesús. No, si yo fuera estilo Jesús, yo creo que ninguno estuviera aquí. Porque Jesús en Marcos, en Juan capítulo 5, en los versículos 40 hacia arriba o 60 por allá, Jesús le dice a uno de sus discípulos: maestro, la gente se te va de la congregación porque tú hablas fuerte. Y la respuesta de Jesús no fue una respuesta como muy bonita. Jesús le dijo: bueno, ellos se van porque andan en la carne y yo le doy palabra que es para el espíritu. Si ustedes se quieren ir también, váyanse con ellos. La palabra de Dios no está aquí para hacer sentir bien a nadie. La palabra de Dios está aquí para dirigirnos. Y un padre, cuando ama a su hijo y lo está dirigiendo, si tiene que disciplinarlo, lo va a hacer. Si el padre es alcahuete, apoyador, va a crear un futuro delincuente. Por eso es que el amor requiere disciplina. Para eso está la palabra de Dios, para disciplinarnos. Tercero, la medida de atención define la medida de crecimiento. Repito, la medida de atención define la medida de crecimiento. Cuanto más atención prestas a lo que él está diciendo, más vas a crecer. Esto lo dice el texto que hemos leído de base, Marcos 4:24. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. O sea, el Señor dice: cuanto más atención auditiva tú me prestas, más te voy a abrir la mente para que comprendas mi palabra. Cuando yo era recién convertido, mi madre espiritual, Alfida Soto, me mandó a leer toda la Biblia. Y yo no tenía otra que obedecer. Y me puse a leer la Biblia y yo realmente no la entendía para nada. Era un libro totalmente cerrado a mis ojos. Me metí en un ayuno y me puse a pedirle al Señor que por favor me diera entendimiento de este libro.
Y pasaron los días haciendo ese mismo ejercicio y un día, de repente, empecé a entender la Biblia. Empecé a comprender el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios, más allá del mensaje histórico, de lo que representa el trato de Dios con la nación de Israel, con nosotros los gentiles, cuando se establece la iglesia y todo lo que se dice en el Nuevo Testamento, más allá de que esto es un texto histórico, esto es revelación divina. Y solamente el que puede tener una relación correcta con Dios, se le abren los ojos del entendimiento para comprender esta revelación. ¿Puede esa persona irse a hacer un doctorado en teología? ¿Puede esa persona irse a ser un gran historiador, un gran biblista? Y esa persona no va a comprender la revelación, va a entender las cuestiones históricas del texto, pero no lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Porque para esto hay que nacer de nuevo. Y yo voy a crecer cuando mis oídos estén abiertos a aquel que me llamó. Repita conmigo, que Dios nos ayude. Mis amados, nosotros debemos cuidar nuestra vida personal. Debemos filtrar las voces. Gente que se acercan a nosotros a traer chisme, a traer contienda, a traer división. Cuando una gente se acerca a usted a decirle, ¿supiste la última de fulano? Eso mismo que está haciendo, que le está haciendo a esa persona, después lo va a hacer con usted. Una persona chismosa, usted no puede confiar en esa persona porque tiene un demonio en la lengua que lo lleva, que lo tiene atado, que lo lleva a esa conducta, aunque no quiera, porque hay una parte de su vida que no ha sido rendida a Jesús. Y el chisme es uno de los frutos de la carne. Nosotros debemos filtrar las voces que escuchamos a través de las redes sociales, de las noticias, de los consejos sin verdad bíblica. ¿Usted filtra lo que usted escucha? ¿Usted filtra las cosas que usted está escuchando? ¿Usted no se da cuenta de lo que están haciendo en todo el mundo? Están tratando de llevar a la humanidad totalmente a la destrucción, demoralizando por completo a la raza humana, apartándola de lo que Dios estableció como moral y ética, destruyendo el modelo de familia a través de series televisivas, destruyendo el modelo de familia a través de canciones, destruyendo el modelo de familia a través de las redes sociales con cosas que se postean que no edifican para nada el modelo tradicional bíblico. Tenemos una guerra abierta. Estamos luchando contra fuerzas del mal. Y hay cristianos que están gravitando en Marte, no en el día Marte, sino en el planeta Marte por allá. Aquí está su cuerpo y su mente anda por allá, perdida, sin rumbo. Por eso es que usted ve tantas personas profesando la fe, atados espiritualmente. A mí me toca tratar con gente, mire, yo conozco gente que van a una iglesia a tocar un instrumento y la noche anterior están metidos en una discoteca tocando para el mundo. Y le pregunta al pastor, el pastor le dice, ese es tu trabajo. Pues yo le voy a decir entonces así al traficante cuando se convierta a Jesús me dice, Pastor Reynoso, dígame, ¿dejo el negocio de la cocaína? No, muchachos, siguen eso. Además, el diezmo que tú traes es de mucha bendición con toda esa cocaína que tú vendes. Eso es tu trabajo. Eso es estúpido creer así. Y esa es la mentalidad de hoy. La mentalidad de hoy es, Dios todo lo ve con agrado, siempre y cuando tu corazón esté lleno de mucho, mucho, mucho amor. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios nos llama a la obediencia. Filtre lo que está escuchando. Debes cuidar tu familia, cuidarlo de lo que se permite escuchar en casa. Hay padres que le dan el teléfono a los hijos y ellos se encierran en una habitación y están horas ahí en el teléfono y los padres no saben lo que los hijos están viendo. Aló, la iglesia, el liderazgo. Debemos también escuchar qué es lo que se está predicando. Debemos escuchar qué es lo que se está enseñando. Hoy no podemos ir solamente a una congregación porque me parece bien, porque es bonita, porque hay buena música, porque me cae bien el predicador. No, usted debe ir con su mente bien clara de que usted vive en un mundo que está siendo atacado por fuerzas del mal y que usted debe tener sus oídos espirituales afinados. No vaya a ser que le digan una cosa por otra. Aló, ¿qué voces influyen más las decisiones de los que estamos aquí sentados? ¿Qué voz influye más sobre ti? ¿La de los medios de comunicación, las redes sociales, el consejo del amigo o la enseñanza bíblica? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Escucho la palabra para obedecerla o solo para informarme? ¿Escucho la Biblia buscando de ella que me lleve a un crecimiento espiritual
o le escucho solamente para tener más textos bíblicos en mi mente? Acuérdense, Satanás tiene una guerra abierta contra cada uno de ustedes y conmigo también. Y el trabajo de Satanás es buscar la manera de desviarnos o de convertirnos en cristianos religiosos. ¿Qué es un cristiano religioso? Que dice aleluya, gloria a Dios, qué bendición, pero no se le nota a Jesús por ningún lado. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, mis amados, tenemos una guerra abierta. Y termino con esto. 5 textos. ¿Por qué razón debo santificar mi mente, Pastor Reynoso? Primero, por lo que dice Marcos 4:24, que es el texto que leímos de base. Segundo, ¿por qué debo santificar mis oídos? No la mente, mis oídos, Pastor Reynoso. Porque la fe nace y crece por el oír correctamente. Por el oír correctamente. Romanos 10:17. No todo oír produce fe, solo la palabra de Cristo es la que puede santificarnos. Por eso el Señor dice en ese texto que nosotros debemos entender que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, entonces mi fe no se va a aumentar. Tercero, ¿por qué debo santificar mis oídos? Porque oír mal endurece el corazón, como dice Hebreos 3:15. Cuarto, ¿por qué debo santificar mis oídos? Porque los oídos pueden ser desviados de la verdad, como dice segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 3 hasta el 4. Y por último, porque Dios exige atención reverente a su palabra, como dice Proverbios 4:20. Por eso debo santificar mis oídos. Si no estoy santificando mis oídos, entonces voy a tener muchos problemas.